Nuestro Padre misericordioso, te damos gracias. La semana pasada mandaste al pastor Philip Lee de Corea para ayudarnos a entender más profundamente tu administración de la redención. Ayúdanos a escribir tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser los protagonistas de la historia de la redención. Y oro que esta palabra llegue a nuestros corazones. Hoy estamos reunidos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a tener una pasión para esta palabra. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra detalladamente. Ilumínanos, Señor. Que nuestros corazones sean fértiles para que tú siembres tu semilla en nuestros corazones y podamos producir fruto. Ayúdanos no quedarnos dormidos, Señor. Ayuda a que la sangre circule bien en nuestros cuerpos. Y oremos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos 1 Samuel, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 14. 1 Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán.
David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. De los 16 sitios de refugio de David, vamos a aprender acerca del 8º lugar de refugio, Keila. ¿A dónde queda Keila? Queda 14 kilómetros norte de Hebrón. Hebrón era el hogar de Abraham. Este es el Mar Muerto. Keila queda noroeste de Hebrón, donde vivía Abraham. ¿Qué significa Keila? ¿Cuál es el significado de este nombre, Keila? En hebreo, significa fortaleza. En hebreo, Keila es fortaleza. Keila significa fortaleza. Ahora, ¿qué pasó en Keila? ¿Qué sucedió? Primera de Samuel capítulo 23, del versículo 1 al 14. Lo más importante es que cuando los filisteos atacaron, David y sus hombres derrotaron a los filisteos y libraron a los de Keila. Leamos el versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. David, ¿a quién libró? A los de Keila, los que vivían en Keila. A través de este evento, vemos cómo los israelitas en este momento son salvadores, salvan a los de Keila. Y segundo, son líderes. En la vida de David, el evento de Keila nos muestra algo muy importante. David en este momento estaba escapando, ¿cierto? Estaba huyendo, pero él peleó contra los filisteos que amenazaban a los de Keila. Y los israelitas
En ese momento realmente solo veían a David como alguien que huía, un condenado realmente. Pero en este momento, cuando libró a los de Keila y peleó contra los filisteos, los israelitas lo vieron como un salvador y como un líder. Después de que él libró a los de Keila, esas noticias llegaron a los oídos de Saúl. Entonces, al escuchar estas noticias, Saúl planea atacar a David. Entonces David le pregunta a Jehová, le pregunta si Saúl iba a ir por él y si los de Keila lo iban a entregar en sus manos, y Jehová le dijo que sí. Y cuando David escuchó esta respuesta de Dios, huyó con sus 600 hombres y huyó al desierto de Sif. Esto lo leemos en el versículo 14. Aún más importante es la enseñanza de lo que pasó en Keila, lo que podemos aprender a través de lo que pasó en Keila. ¿Cuál es la lección? Hay 4 puntos en esta enseñanza. Primero, el verdadero éxito comienza con la oración. Un verdadero éxito comienza con la oración. Un éxito verdadero. Los filisteos iban a atacar y David escuchó esta noticia y David va y los ayuda. Leamos versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¿David ganó esta batalla? Sí. Tuvo un éxito. Tuvo la victoria. Pero ¿a dónde comenzó esta victoria? A veces solo pensamos en el resultado. Pero ¿cuál es la razón por la cual él tuvo la victoria? Alguien le dijo a David: los filisteos atacan a Keila y roban las eras. Cuando David escuchó esta palabra, él fue con sus hombres y atacó a los de Keila, a los filisteos. ¿Esto fue lo primero que él hizo? No, lo primero que él hizo fue orar. ¿Y cuántas veces oró? 2 veces. La primera oración se documenta en el versículo 2. Leamos el versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces lo primero que él hizo fue orar y consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, le dijo que sí, que los atacara y que librara a los de Keila. David recibió la respuesta de Jehová, mas sus hombres van contra esta palabra. ¿Por qué? No, ellos tampoco estaban en una muy buena situación, ¿cierto? Todos estaban huyendo. Leamos el versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos?
Entonces sus hombres le están diciendo, usted, ¿por qué se preocupa de otro pueblo si nosotros en este momento estamos huyendo y tenemos mucho miedo? Entonces David vuelve y consulta con Jehová. Leamos el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Yo entregaré en tus manos a los filisteos. La segunda vez que David ora, Dios le da la certeza. Dios confirma que Él le va a dar la victoria. En versículo 4 dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Jehová le estaba prometiendo la victoria. Después de esta segunda oración, después de que David recibió esta certeza, esta confirmación, él fue con sus hombres a batalla y ganó. Entonces podemos ver que esta victoria comenzó con la oración, y yo creo que esto es muy importante, porque en nuestras vidas, esta vida es una batalla. Es una batalla y siempre estamos peleando contra Satanás. Es una batalla espiritual, y para obtener la victoria como David, número 1, debemos comenzar la batalla con oración. Sin oración la victoria es imposible. En el versículo 6 también vemos algo muy importante. Leamos el versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Esto es un poco extraño, porque la Biblia nos habla de este hombre. Es solo un hombre que viene y busca a David. No es que su ejército creció mucho solo por llegar a este hombre, no, pero lo que este hombre tenía en su mano era muy importante. ¿Qué tenía Abiatar? Un efod. Y esto es muy importante. Cuando leemos este versículo, se ve que no es un detalle muy importante, pero necesitamos estudiar el contexto. Abiatar llegó con el efod en su mano, y en este momento cambió la vida de David. Un efod es el vestido, es la prenda de los sacerdotes judíos. Y nosotros hemos estudiado que el efod también tiene una coraza. Y en esa coraza hay dos piedras preciosas. Hay dos piedras. La primera es Unim y la segunda es Tunim. O Urim, perdón. Urim significa luz. Esta piedra se llamaba el Urim y significa luz. Y Tumim, la segunda piedra, significa cumplimiento.
Y estas dos piedras se encontraban en la coraza de lo que se llamaba la coraza de juicio. Entonces dentro de este efod están estas dos piedras. Y ellos creían que estas dos piedras contenían la voluntad de Dios. Piensan que Urim era una piedra blanca o más clarita y la segunda era una piedra más oscura. Entonces cuando los sacerdotes oraban y consultaban con Jehová, si el Señor les mostraba el Urim, la piedra Urim, se pensaba que esto significaba sí, mas Tumim significaba no. Entonces en este momento la vida de David, su vida de oración cambió. Leamos Éxodo 28, versículo 30. Éxodo 28, versículo 30. Leamos juntos. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Acá vemos que cuando los israelitas le preguntaban algo a Jehová, determinaban su respuesta con estas dos piedras que se encontraban en el pectoral del efod del sacerdote. Leamos de nuevo 1 Samuel 23, versículo 9 y 10. Versículo 9 dice: Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Si examinamos la vida de David, ¿cuándo empezó a vivir bien? ¿Cuándo empezó a orar más? Desde el momento que él recibió el efod. En ese momento, él empieza a sobrepasar a muchas barreras y su vida cambia. Aún nosotros tenemos ese Urim y Tumim. ¿Qué es el efod que tenemos nosotros? La oración. El éxito verdadero comienza con la oración, con el Urim y Tumim, con el efod. Una vida sin el efod, sin la oración, no tiene éxito. Y yo oro que en esta pelea contra Satanás, contra este mundo, que nosotros tengamos éxito todos los días de nuestras vidas. Aleluya. Número 2. Primero aprendimos que el éxito verdadero comienza con oración. Punto número 2.
Siapa yang imannya jatuh? People whose faith falls, they change the word of the will of God. Barang siapa Aquellos, yang imannya, mereka aquellos cuya fe cae cambian la voluntad de Dios. kepada Saul kan? Because Saul was in another place. Saul itu ada di tempat yang lain. Dia menerima kabar kalau Daud ada di Keila. David recibió noticia que Saúl venía a Keila. Ayat 7 bersama. Leamos versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo a Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Now after Saul hears that David was Después de que Saúl recibe estas noticias, Dia katakan kalau Tuhan Allah lo primero que él piensa es que Dios ha entregado a David en sus manos. Y segundo, Saúl dice yang kedua dia que David se ha encerrado malang telah mengurung dirinya. en esta ciudad. Estos son los dos pensamientos iniciales de Saúl cuando recibe esta noticia: que Dios ha entregado a David en su mano y que David se ha encerrado. he is captive when the little mouse in a trap hole. Jadi kayak dia tuh dia kayak Saúl ve a David tikus yang ketangkep di jebakan. Nah, sekarang Saul como un, spoke like this. Saul berkata, como un animal atrapado en una jaula. Interpreted correctly according to apakah ini adalah sesuatu yang dia ¿Piensan que Dios verdaderamente entregó a David en sus manos? ¿Que esto verdaderamente era la voluntad de Dios? Leamos de nuevo versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¿Ustedes piensan que Saúl interpretó bien este evento, esta noticia? Jadi dia ini salah menginterpretasi No, él malinterpretó la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque su fe ya había caído. Y cuando la fe de uno ya ha caído, empieza a interpretar la voluntad de Dios. Empieza a malinterpretar, la voluntad de Dios. kalau nggak bertobat ya kayaknya itu cuman firman Tuhan itu diganti-ganti sendiri. Cuando la fe de uno cae, empieza a cambiar o malinterpretar la palabra de Dios. Bahwa itu ada Tuhan dan mereka berpikir kalau mereka Tuhan melakukan hal yang benar. Cuando crucificaron a Jesús, ellos verdaderamente creían que era la voluntad de Dios, que ellos habían hecho lo correcto. Cuando Saúl escuchó esta noticia, él malinterpretó la voluntad de Dios. Él dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Ustedes piensan que Saúl interpretó bien esta noticia? ¿Que él verdaderamente tenía ese discernimiento de la voluntad de Dios? No. ¿Qué pasó en el versículo 14? ¿Cuál fue la conclusión? Y específicamente acá vemos la voluntad de Dios. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Esta es la interpretación correcta. Saúl buscó a David todos los días para matarlo, pero Dios nunca lo entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Saúl lo iba a matar. Cuando Saúl escuchó la noticia de que David estaba en Keila, él pensó que Dios lo había entregado en sus manos. No lo entendió bien. No tenía ese discernimiento. Me imagino que
los líderes de este mundo, por ejemplo, el presidente de Corea del Norte también piensa así, que él está haciendo lo correcto, construyendo estas armas. Walaupun itu akan terjadi, Ellos piensan que al atacar a los demás países van a traer paz o van a obtener más poder, pero esto no es verdad. pengertian, misunderstanding. Saúl buscó a David todos los días, pero Dios nunca lo entregó en sus manos. Y este es el peor malentendimiento de los que no creen, los que no son creyentes. Ellos cometen un error, pecan, y cuando llegan las consecuencias, piensan que es la voluntad de Dios. Ellos pecan y piensan que sus errores son la voluntad de Dios, entonces siguen pecando, siguen cometiendo los mismos errores. Pemikiran kita sendiri yang benar, tapi kita harus punya penilaian yang righteous judgment. El tercer punto de esta lección is that human beings are not the people es que los humanos models of faith. Jadi manusia itu bukan role modelnya They iman. are also not the role models no somos that are reliable. modelos de fe Bisa diandalkan. y no somos Now, David confiables. Daud itu berada di poin di mana dia tuh selalu dikejar-kejar dan itu sangat sulit buat dia untuk bisa maju dan menjaga David está huyendo de Saúl walaupun di dalam y también es un líder de estos 600 hombres. pasukannya Sin embargo, él dan guió sus hombres a la batalla dia penduduk di Keila y obtuvo la victoria. seperti apa? Jadi kepada orang di Keila Para los de Keila, ¿qué clase de hombre era David? Era un salvador, era un líder, orang yang mereka tuh sangat berterima kasih. Jadi era un hombre harusnya mereka tuh kan bersyukur con mucha gracia. dan harus balas budi. Si David no los hubo, I can't speak. Si David no Pasti mereka jadi no los, harus sangat bersyukur sama Daud. oh my God, no puedo hablar. Si David no los hubiera ayudado, Jadi Daud ini los de Keila saben que los filisteos los hubieran matado y robado todo. Entonces para ellos David es un salvador. tapi dia dengar kalau Saul datang terus Dios le dio la victoria a David. Saul datang ke sini apakah orang Keila akan mengirimkan saya ke tangan Saul? Sin embargo, cuando David le pregunta a Dios, a Jehová, si los de Keila Kirimkan kamu lo entregarán a las manos de Saúl, Dios le dijo que sí. betapa beda Imagínense en el dolor de David. orang-orang di Keila penduduk Keila ini akan menyerahkan Acaba de salvar a las vidas de los de Keila, mas ellos lo iban a traicionar. lebih takut atas di bawah jajahan Saul. Los de Keila me imagino que Daud kepada dia temaban tanto a Saúl que lo iban a traicionar, lo iban a entregar en las manos de Saúl. harus pergi. Dan apakah ini Esto también pasa con nosotros. juga terjadi buat pada kita? Walaupun kita Aún cuando recibimos gracia y misericordia, siempre nos traicionamos. saya berteman dengan banyak Siempre traicionamos a los demás. dia berkata, oh pastor, kamu firman honor you, I will be with apa ajaranmu itu bagus banget, saya akan selalu beserta sama kamu. Esto también me ha pasado a mí. Terkena cobaan, Eh, berubah jadi orang lain. Llegan hermanos, hermanas que dicen que me quieren mucho, que aprecian la palabra que yo enseño, pero cuando llega la prueba, Pada manusia. me dan la espalda. Let us read verse 12. Mari kita baca ayat 12.
Leamos 1 Samuel 23:12. Leamos juntos. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Esto significa que los de Keila lo iban a traicionar. Imagínense en el dolor de David, quien acaba de arriesgar su vida y la vida de sus hombres para salvar a los de Keila. Pero nosotros también somos así. En medio de nuestras vidas espirituales debemos amar a los demás, pero no debemos confiar a los demás. Debemos amar a nuestros hermanos y hermanas, pero no debemos confiar en ellos. Solo podemos confiar en Dios. Como les acabo de decir, yo he conocido mucha gente y aún los que me trataron mejor que los demás, también al fin me traicionaron. Entonces yo entiendo que esta es la imagen caída del hombre. Entonces por favor no confíen en los demás, solo confíen en Dios. Solo no honren a los demás, solo a Dios. Y la cuarta lección, el cuarto punto de esta enseñanza, el refugio más seguro está en los brazos de Dios. El refugio más seguro está en la mano de Jesucristo. No está en una cueva, en una montaña o un valle. Se encuentra en la mano de Dios. Leamos versículo 14. Primera de Samuel 23:14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dice aquí que David habitaba en un monte en el desierto de Sif. Él se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Él se escondió en estos lugares, pero nunca debemos interpretar estos lugares como su refugio, porque realmente el refugio verdadero de David era la mano de Dios. Leamos de nuevo versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Hay valles, hay fortalezas, hay montañas, hay ríos, pero lo más importante es que Dios lo protege a uno. Si Dios no le está protegiendo, no sirve para nada una fortaleza o una montaña o un valle. Porque Dios no entregó a David en sus manos, en las manos de Saúl. Así David pudo sobrevivir y finalmente ser rey. Leamos en el libro de Juan, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan 10, versículo 28 y 29. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, nadie las arrebatará de mi mano.
Leamos versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La mano de Dios es el refugio más seguro. De la mano de Jesucristo, la mano de Dios, nadie nos podrá arrebatar. Amén. La mano de Dios es el refugio más seguro para nosotros. Usted y yo estamos dentro de la mano de Dios. Amén. En este momento yo creo que estamos en la mano de Dios y que nadie nos podrá arrebatar, porque Dios es mayor que todos, es mayor que el universo o este mundo. Él está dentro de este mundo y también afuera de este mundo. ¿Hay alguien mayor que Dios? No. Por eso, los que mantienen en la mano de Dios tienen la protección más segura y tienen gracia. Si entramos en guerra, si hay una guerra, tienen que asegurarse en que están en la mano de Dios. Y tenemos que creer que vamos a poder caminar por el valle de la muerte sin temer. Oremos. Señor, te damos gracias por la enseñanza que nos has dado a través de Kayla. Gracias por tu sabiduría. Nos has enseñado que el éxito verdadero comienza con oración. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender bien tu propósito, discernir bien tu propósito. Ayúdanos a confiar solo en ti y no en los demás. Ayúdanos a entender que cuando estamos en tus manos, nadie nos podrá arrebatar. Ayúdanos a caminar sin temor. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos el himno 432 y terminaremos con la bendición.
De ahora en adelante, por favor, vengan al servicio de la madrugada. Esta semana escuchamos palabra del pastor Philip Lee y recibí muchos cumplidos acerca de nuestra iglesia. Y recibí una muy buenas noticias. Desafortunadamente es un secreto y no puedo compartir con ustedes, pero recibí muy buenas noticias de él. Y más tarde compartiré con ustedes. Por favor, oren para que sea cumplido estas noticias. Empezando en 2018, creo que esta iglesia va a recibir mucha gracia. Si ustedes me invitan a cenar, les cuento lo que me dijeron. Estoy charlando. No quiero robarnos esta bendición, entonces no puedo compartir con ustedes, pero por favor sigan orando por nuestra iglesia. Pongámonos de pie, leamos el último verso de este himno y terminemos con la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura, trabajo y comunión de nuestro Espíritu Santo hasta que entremos a los cielos, a los que creen en la presencia y la protección de Dios, los que confían en Dios sin temor, sobre sus cabezas, sobre sus hogares, sus negocios, sobre sus naciones, y esta iglesia esté por siempre y para siempre. Amén. De ahora en adelante vamos a empezar la alabanza del estudio